Pues entremos al sermón de este día y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 34. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 34. Dice de la siguiente forma: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, he titulado a este sermón: No seas necio. No seas necio. Como sabemos, pues estamos atravesando un tiempo muy difícil. Es impresionante el poder ver las noticias mundiales, en donde mucha gente, en cuestión de semanas, de días, ha perdido la vida a causa de esta pandemia. Muchos de ellos estaban pensando hacer muchas cosas, tenían muchos proyectos, tenían una vida por delante. Sin embargo, pues en un abrir y cerrar de ojos, muchos de ellos han perecido y siguen pereciendo muchas más personas. Esto pues nos deja ver la fragilidad del ser humano, de que ahora estamos, pero no sabemos si el día de mañana estaremos. Esta parte de la Escritura pues nos habla acerca de la necedad del ser necio. Buscando un poquito el significado de esta palabra necio, tiene varios términos, varios significados. Puede ser una persona ignorante, alguien que no obedece, alguien poco inteligente,
O bien, como la Biblia lo describe en Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice, o nos dice más bien, no seas sabio en tu propia opinión. No debemos de ser necios. Y bien, pues hoy me gustaría hablarte acerca de 3 cosas que hablan acerca de esto, del ser necios. La primera cosa que te quiero hablar es, no seas necio, el necio no es rico para con Dios. El necio no es rico para con Dios. Si nosotros leemos, o bien lo que leímos ahí en ese pasaje, nos podemos dar cuenta de que el Señor Jesús utiliza esta parte, esta parábola, para podernos enseñar acerca de la necedad de alguien que se cree rico y que realmente no tiene nada, de que enfoca sus cosas en lo material y no en las cosas celestiales. ¿Cuántas veces ahí a partir del versículo 16 al 21 podemos encontrar a una persona que está ensimismada? Él mismo decía, ¿qué voy a hacer con tantas cosas? Ya no cabe donde yo tengo. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y vemos el constante yo quiero esto, yo quiero hacer estas cosas. Pero el Señor Jesús ahí está hablando que el necio no es rico para con Dios. Está pensando solamente en las cosas que puede hacer, pero está dejando a un lado las cosas de Dios. El necio alardea mucho. El necio está ensimismado en sí mismo. No le permite ver más allá. Aún aunque esté guardado en su casa, el necio, ¿sí?, siempre va a estar pensando otra cosa que pueda retribuirle, ¿verdad? Que pueda agradarle a su corazón, pero realmente está ensimismado y no está permitiendo que la palabra de Dios entre a su corazón, no está permitiendo ver las necesidades de los demás, y es algo que tenemos que estar meditando. Él tan solamente razonaba dentro de sí mismo, ¿verdad? Muchas veces así somos nosotros, compramos y almacenamos y amontonamos las cosas, ¿verdad? A esto la psicología lo llama como un trastorno impulsivo compulsivo, ¿sí? Muchas veces compramos cosas que ni necesitamos y ahí está, ¿verdad? Esto me recuerda a un joven que un día pues empezó con este trastorno y empezó a comprar y empezó a llevar muchas cosas a su casa. Muchas de esas cosas las ponía en su propia recámara. Este joven amontonó y amontonó por muchos años muchas cosas, de tal forma que ya ni siquiera cabía en su cuarto. Así es que pasaba las noches pues acostado en la sala viendo la tele, porque ya no había lugar, no se había dado cuenta. Pero un día reflexionó y dijo, voy a limpiar, ¿qué estoy haciendo? Necesito sacar tantas cosas que tengo guardadas. Así es que comenzó a limpiar su recámara, comenzó a limpiar su casa, pero en su recámara, al estar limpiando, de repente se llevó una gran sorpresa después de mucho tiempo. Dijo, ¿qué hay aquí abajo de todo este montón de cosas que he comprado? De repente sintió algo que llamó su atención. ¿Sabes qué era? Su cama. El lugar que por mucho tiempo no había disfrutado de un buen descanso. En medio de todas esas cosas, abajo de todas esas cosas, pudo encontrar su cama. Y una vez que hubo limpiado todo eso, pudo descansar. Ya no dormía en la sala, sino ahora había encontrado una cama que podía darle descanso, que podía darle confort. Muchas veces nosotros somos así. Dejamos lo que realmente es importante y compramos y amontonamos por causa de la preocupación que tenemos, ¿verdad? El necio no es rico para con Dios. Muchas veces nosotros nos vamos a olvidar de Dios, de lo que realmente nos puede dar descanso. Te pregunto, ¿cuánto llevas amontonando? ¿Cuánto tiempo llevas amontonando? La pregunta también sería, ¿vives cómodo? ¿Estás realmente relajado? Otra pregunta que hace aquí la palabra, ¿quién se va a quedar con todo lo que amontonaste?
Hay muchas personas que trabajan y amontonan, pero de repente, como hemos hablado de la muerte, pues llega la muerte a su vida. Y muchas veces, por ejemplo, el esposo que trabajó por mucho tiempo, pues muere. Pregunto, ¿tú sabes quién va a disfrutar de todas esas ganancias, todas esas riquezas? Pues alguien que ni trabajó, ni se esforzó, ¿sí? Y todo lo que tú habrás trabajado, otro lo va a disfrutar. Meditemos en esto. Hago otra pregunta. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios en tu vida? ¿Dónde quedó lo que realmente es importante? Sí, también me gustaría aquí hablar acerca del dinero. Tu dinero está bien, Dios te ha dado la facultad de trabajar, y la bendición de poder tener dinero. Pero en cuanto a las finanzas, ¿te acuerdas de Dios? Te pregunto, ¿dónde está tu diezmo? ¿Lo das? ¿Dónde está tu ofrenda? Esa es una forma de decirle gracias, Dios, porque has sido bueno conmigo. ¿Dónde está? Dice ahí el versículo 34, y lo voy a leer, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu real preocupación, ahí está tu corazón. Yo espero que esa preocupación realmente esté puesta en Dios. Y deja de ser una preocupación, puesto que Dios te va a bendecir por cuanto lo estás tomando en cuenta. La segunda cosa es que el necio se preocupa de más. El necio se preocupa de más. El Señor Jesús dice, no se preocupen por la vida diaria. Dios tiene cuidado. Hermano, hermana, Dios nos invita a que no nos estemos preocupando en este momento. ¿Sí? Podemos estar seguros bajo su mano. Jesús te dice, no te preocupes. ¿Tú estás preocupado o preocupada por algo? ¿Sí? ¿Estás preocupado por lo que está sucediendo? El Señor Jesús te dice aquí, no te preocupes, Dios tiene cuidado. Hay personas que están tan preocupadas, que están haciendo compras de pánico, están llenando sus alacenas y quizá mucho de ese producto ni siquiera lo van a ocupar o van a terminar haciendo despensas para otras personas. No te preocupes, Dios tiene cuidado. No hagas compras de pánico, Dios no va a dejar de alimentarte ante esta situación difícil. Muchas veces estás más preocupado por tu supervivencia, escucha bien esto, estás más preocupado por tu supervivencia y de los tuyos que por buscar un tiempo especial con Dios. Es tan solamente de quedarse quieto, es tan solamente de quedarse en casa y ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces estamos tan envueltos en los afanes de esta vida que no vemos la mano de Dios actuar. Nos damos cuenta y hasta el último. Dice la palabra que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios, su justicia, lo que realmente es eterno, lo que realmente importa. Todas las demás cosas, dice la segunda parte, Dios las añadirá. Si tú buscas a Dios, Dios va a tener cuidado de ti. Si tú pones todo tu corazón, toda tu esperanza en Dios, seguramente que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sustentar, te va a cuidar. Dice el Señor Jesús y pone un ejemplo ahí en el versículo 24. Dice el versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Wow, esto es increíble, ¿verdad? Pone el Señor Jesús a un pajarraco, ¿verdad? A un cuervo. ¿Cómo es un cuervo? Feo, negro, ¿sí? Un ave de rapiña, ¿verdad? Que come lo que sea, ¿verdad? Pero ¿quién la alimenta? Y da una pequeña descripción, ¿verdad? El cuervo no siembra, el cuervo no cosecha, el cuervo no tiene una despensa, ni un granero, y aún así Dios lo alimenta, ¿verdad? Dios lo alimenta
Y dice ahí al final de ese versículo 24, ¿no valen ustedes más que las aves? Wow, hay una gran lección aquí, tenemos que aprender de esa gran lección. Dios cuida de sus hijos. Dice el versículo 30 también que esas cosas dominan a los necios. El necio está tan preocupado, el necio se preocupa de más. ¿Sí? El necio difícilmente va a tomar en cuenta a Dios y va a estar envuelto en un sinfín de afanes, de preocupaciones. Esos son los necios, esos son los incrédulos, esos son los que no tienen en cuenta a Dios, de que dejan a Dios en último lugar. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a suplir todo lo que nos falte. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Te invito a que busques a Dios. La instrucción de Dios en este tiempo es tan simple de comprender, pero déjame decirte que muchos no la comprenden. La instrucción de Dios en este tiempo es muy simple. Quédate quieto, quédate en casa, ve lo que voy a hacer. Ve la forma tan maravillosa en que te voy a sostener. Entonces, si yo desobedezco a esto, entonces me convierto en un necio que se preocupa de más. La tercera cosa es que el necio se define por lo que busca. El necio se define por lo que busca. Tú y yo nos definimos por lo que buscamos, ¿verdad? El necio, como se dice vulgarmente, el necio saca el cobre. Se da a notar por sí mismo. Busca lo suyo. Tiene poca fe. Está afanado, hace alarde de lo que tiene, de lo que logra. ¿Sí? El necio saca el cobre. A comparación, el cristiano se define por invertir en las cosas de Dios. Tú, si te hicieras un análisis en este momento, ¿qué serías? ¿Un necio o un sabio? Un cristiano, déjame decirte, brilla. Un necio es egoísta y opaco. Hace alarde, pero tan solamente se queda ahí ensimismado. El Señor Jesús, ahí en el versículo 32, le habla a sus hijos. Y fíjate la expresión que maneja en el versículo 32 de la lectura que estamos llevando. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuevamente el Señor Jesús dice aquí, no temáis, no tengas miedo, ¿sí? No estés preocupado por lo que está sucediendo, pero añade una palabra muy hermosa. Dice, pequeña manada. ¿A qué te evoca esto? Pues nos lleva hacia verdes pastos, ¿sí? De que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su prado. Pero nos habla con tanta ternura que dice, tú eres mi pequeña manada, te voy a cuidar. Aquí le está hablando a los discípulos, pero también podemos tomar esta palabra para nosotros. Pequeña manada, no te preocupes, yo te voy a sostener, yo te voy a bendecir. Y dice ahí que a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos. Él va a bendecirnos. Hay muchos necios alrededor del mundo. Déjame decirte otra vez, el necio no cree. Por eso el necio se define por lo que busca, ¿verdad? Al final del camino se va a dar cuenta de que vivió en un error, de que estuvo mucho tiempo alejado de Dios y que necesita ahora buscar con todo su corazón a Dios y las cosas de Dios. Hago una pregunta nuevamente. ¿Eres necio o necia o eres sabio? ¿Cómo te defines tú? ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu preocupación? ¿Dónde está puesta tu vida?
Dice la palabra ahí en lo que leíamos, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es un buen tiempo de reflexionar. Es un buen tiempo, ahora que inicia Semana Santa, es un buen tiempo de reflexionar la gran obra de Cristo en nuestras vidas. Ahí, quieto en tu casa, con tu familia, recapacita en esto, recapacita de lo que realmente es importante, de lo que realmente es eterno. Hay un tiempo que Dios ha permitido, un tiempo de quietud y un tiempo de reflexión. Recordando estas tres cosas, el necio no es rico para con Dios. El necio se preocupa de más. El necio se define por lo que busca. En conclusión, y es el título de este sermón, no seas necio. No seas necia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que me permites exponer tu palabra. Por favor, Padre, te pido que cada corazón pueda meditar en esto que está escrito en tu palabra y que podamos dejar a un lado la necedad, que podamos buscarte con todo el corazón, que podamos entender lo que realmente tú quieres, buscarte todos los días de nuestra vida, poner cada plan, cada actividad, aún el estar quietos en casa, Señor, que podamos atesorar ese tiempo especial contigo. Pon en nuestro pensamiento, Señor, lo que tú quieras. Guárdanos, bendícenos, ayúdanos. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.